Bien, buenas noches. Iniciamos nuestra sesión de videoconferencia y aquí se ha hecho un resumen, si vale el término, de las presentaciones que tienen en PowerPoint como también en videos de toda esta parte que corresponde a los métodos, estrategias, técnicas y actividades que son incorporadas y deben desarrollarse dentro del plan global y lógicamente también dentro del plan de clase. Esto también nos ayudará a que se pueda ver las características que tiene el trabajo que ustedes van a elaborar como trabajo final del módulo. Y el trabajo final del módulo es un plan de clase con componentes del PEA y está en base a una matriz. Lo que les pido por favor a todos ustedes es de que mantengan este formato, tienen que trabajar en este formato de esta matriz para que puedan elaborar su trabajo. Es decir, la matriz está constituida por los contenidos temáticos. Estos contenidos temáticos significan la asignatura que ustedes han escogido. Van a tener que poner aquí los contenidos temáticos, pero van a ser contenidos mínimos de un tema, el contenido temático de un tema. Luego, en la segunda columna, ay Dios, en la segunda columna tenemos la competencia general del tema. En este caso se va a trabajar solamente, ustedes van a hacer esta tarea solamente con la competencia general, una competencia general del tema del plan de los contenidos temáticos del plan global. No queremos y no se ha querido abordar el resto de los diferentes tipos de competencias, como es las competencias genéricas y las competencias específicas, porque ustedes en el transcurso del colectivo educativo que tiene la maestría, van a ver ya en otros módulos cómo se elaboran los planes globales, qué características tienen las competencias genéricas, las competencias específicas, a pesar que ya les hemos visto en los anteriores temas y que hemos abordado de alguna manera, si no en general, por lo menos hemos ido explicando algunas de las características que tienen estas. Para que no sea el trabajo demasiado abrumador y demasiado abundante, porque ustedes todavía no manejan el enfoque por competencias en su totalidad, es por eso que esta tarea final solamente va a incorporar la competencia general del tema. Luego, teniendo el contenido temático, van a ingresar a formular la competencia general y luego tendrán que incorporar los métodos que van a utilizar dentro de el desarrollo del tema, y estos métodos lógicamente que tienen que estar mirando la competencia y a su vez miran también los contenidos temáticos. Puede ser uno o varios métodos que ustedes van a desarrollar, van a incorporar en esta columna, y asimismo, es decir, en una sesión de clases, en un tema, un tema se puede llevar en 1, 2, 3, 4 o 5 sesiones de clases. Entonces se puede utilizar uno o varios métodos para lograr alcanzar la competencia. Luego que hayan incorporado los métodos, van a incorporar las estrategias
para poder lograr alcanzar la competencia general. Luego, estas estrategias también tienen sus técnicas. Y aquí también tendrán que incorporar la técnica que corresponda a la estrategia. En ciertos casos, una estrategia puede requerir varias técnicas. Y luego las actividades que se van a desarrollar con ese contenido temático. Es decir, ¿qué actividades se van a desarrollar? Luego van a incorporar los recursos o medios didácticos. En este caso, es decir, ¿cuáles van a ser estos medios? Podrán ser medios tecnológicos, podrán ser solamente la pizarra, podrá ser la pizarra y marcador, podrá ser una presentación en PowerPoint. Es decir, de acuerdo a las actividades, ¿no? Las actividades van a determinar los medios didácticos con los cuales ustedes van a desarrollar el tema. Y luego tenemos la evaluación del proceso. En la evaluación solamente van a describir de manera muy sencilla qué tipo de evaluación será. Será una evaluación diagnóstica, será una evaluación formativa, una evaluación sumativa, y esta evaluación será en base a evidencias, a un portafolio de evidencias. Ustedes ya van a ver una evaluación escrita, etc. Estas temáticas ahora las vamos a desarrollar de manera muy resumida y no podemos todavía ahondar mucho más allá porque ustedes, como les decía a un principio, tienen todavía varios módulos que van a cursar y estos módulos sí ya van a estar mirando seguramente unos a las estrategias. Hay módulos que van a mirar sobre la evaluación en el PEA, la evaluación en las instituciones educativas, etc. No hay en este momento, no existe en este momento, no existe en este momento un criterio unánime entre los autores. Muchos de ellos asumen como sinónimos entre estrategias y técnicas. Otros asumen como sinónimo métodos como estrategias o métodos como técnicas de enseñanza. Por ejemplo, para el caso de Frida Díaz Barriga, ella utiliza el término estrategias como un término general que incorpora a su vez las técnicas de enseñanza. En cambio, Tobón, que es en este caso uno de los pioneros en el enfoque por competencias en América Latina en estos últimos 10 años, él establece que existen métodos pedagógicos y que estos métodos van a orientar la enseñanza y el aprendizaje de manera general. Es decir, el método va a ser el camino, el método va a ser el camino que nos va a permitir desarrollar nuestras actuaciones. En Licenciado, cambio, dígame. ¿Será que usted no podría...? No puedo silenciarle, esa es la pena. Ya desde hace rato les digo a Danila, no la puedo silenciar, no tengo la opción. Ya, gracias, licenciado. Es por eso, no, ya lo hubiera silenciado. O para eliminarla o sacarla de la clase. Entonces decíamos de que la tarea que ustedes van a desarrollar está determinada fundamentalmente en que tengan que vaciar la información a la matriz que la ven ahora en la pantalla. Esta matriz también está dentro del material en la plataforma. Pedirles por favor de que trabajen única y exclusivamente con esta matriz. Y decíamos de que
el primer componente fundamental son los contenidos temáticos, es decir, ustedes van a escoger un tema de su plan global, un tema a elección de ustedes. Van a poner aquí los contenidos mínimos del tema. Luego, de ese tema van a tener que formular la competencia general. Competencia general. Y directamente se las... Luego van a incorporar los métodos para lograr alcanzar la competencia, viendo siempre los contenidos temáticos. Decíamos que muchas veces un contenido temático, un tema de una asignatura, puede desarrollarse en una sesión de clases, en 2 sesiones de clases, depende justamente de los contenidos temáticos y de la profundidad con la cual se aborde el tema. Eso significa de que se pueden utilizar uno o varios métodos, que después en los siguientes slides vamos a desglosar de manera muy rápida esto, porque ustedes en todo el material que tienen en los PowerPoints con audio y los videos se desarrolla y se describe de manera detallada las características que tienen los métodos, las estrategias, las técnicas, las actividades, los recursos y la evaluación. Entonces decíamos que pueden haber uno o varios métodos que se van a utilizar para desarrollar ese tema. Estos métodos, a su vez, presentan estrategias. Y estas son las estrategias de enseñanza que el docente va a desarrollar para lograr que el estudiante alcance la competencia, mirando también los contenidos temáticos. Luego tenemos las técnicas. Las estrategias tienen sus técnicas para poder alcanzar, lógicamente, la competencia. Y luego las actividades que van a permitir, utilizando estas técnicas, estas estrategias y estos métodos, qué actividades se van a desarrollar en el aula o fuera de ella para alcanzar la competencia. Luego, con qué recursos o medios didácticos se van a trabajar. Recursos o medios didácticos, decíamos, puede ser verbalizados, puede ser un coloquio, puede ser una clase magistral, en este caso será el medio la voz, puede ser un PowerPoint, puede ser un software, dependiendo de las características y de los contenidos temáticos. Y finalmente, el proceso de evaluación. Hace rato alguien preguntaba, hay 3 tipos de evaluaciones. Ustedes van a llevar, me imagino, un módulo exclusivamente sobre evaluación del PEA. Hay 3 tipos de evaluaciones. La evaluación diagnóstica, que es aquella evaluación que nos permite medir los conocimientos previos con los cuales el estudiante está ingresando, puede ser a un módulo, puede ser a un tema, etc. Como su nombre dice, diagnóstico, diagnostica cuáles son los conocimientos previos. Luego tenemos la evaluación formativa, que es aquella que va a medir conocimientos, destrezas y habilidades. Y la evaluación sumativa, que no significa que es una suma de todas estas otras evaluaciones formativas, sino que esa evaluación sumativa tiene que dar como resultado de que se ha logrado la competencia. Y a esa es a la que nosotros también llamamos una evaluación procesual, es decir, de proceso. Y nosotros entendemos como proceso todos aquellos pasos y secuencias que se llegan para alcanzar un fin determinado. Entonces, vemos de que en la literatura pedagógica y de la didáctica, no hay un consenso entre todos los autores. En algunos casos hay autores que métodos y estrategias utilizan como sinónimo. En otros casos
estrategias y técnicas también utilizan como sinónimo. Y también métodos y técnicas como sinónimos. Por ejemplo, para el caso de Frida Díaz Barriga, ella utiliza estrategias, pero las asume las estrategias juntamente con sus técnicas, es decir, que utiliza como un sinónimo las estrategias e incorpora implícitamente las técnicas. En cambio, la propuesta que nos hace Tobón, que en este caso es uno de los principales autores latinoamericanos que ha desarrollado las competencias desde la educación secundaria hasta la educación universitaria, y es uno de los aportes dentro del acervo bibliográfico más importante que tenemos en América Latina, es de Tobón, de Sergio Tobón. Él, por ejemplo, divide, ¿no?, y clasifica en métodos, estrategias, técnicas y actividades. Y él dice, los métodos pedagógicos orientan la enseñanza y el aprendizaje de manera general. Es decir, en este caso, los métodos pedagógicos van a ser como aquel camino que nosotros nos trazamos. Aquel camino que nosotros debemos recorrer. Y las estrategias él establece que son los procedimientos dirigidos a alcanzar una determinada meta de aprendizaje mediante técnicas y actividades. En este caso, la estrategia es cómo voy a lograr alcanzar o construir la competencia. Es decir, las estrategias son cómo vamos a lograr alcanzar la construcción de la estrategia o cómo vamos a alcanzar los objetivos educacionales. Ahora, lógicamente que estas estrategias tienen que estar apoyadas, ¿no?, en técnicas de enseñanza. Y para Tobón son procedimientos pedagógicos específicos para orientar la estrategia didáctica. Es decir, el método es el camino, la estrategia es cómo voy a llegar a construir, a alcanzar, a lograr la competencia, y las técnicas van a ser esos procedimientos, esos elementos mucho más específicos que le van a dar movilidad, en este caso, a la estrategia para llegar a la competencia. Y las actividades es el proceso mediante el cual se pone en acción, en este caso, las técnicas con determinadas personas, lugares, recursos y objetivos. Es decir, lo que nosotros buscamos es movilizar métodos, estrategias, técnicas mediante las actividades. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, sobre este tema? Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Cuántos contenidos tenemos que desarrollar? Un solo contenido. Es decir, un solo tema van a trabajar. En la tarea es un solo tema. Exactamente, un solo tema. Dicen una consultita. Dígame. Para complementar lo que dijo el compañero. Entonces sería, no va a ser de todos los temarios que tendríamos en el semestre, supóngase 7 temas que vamos a dictar en el semestre, solamente sería el primer tema, pero desglosar por cada subtítulo o cada actividad principal que valdría la pena de que el estudiante termine aprendiendo en el tema en sí, así dicen. Claro, en este caso, estamos bien, en este caso es un solo tema del plan global. A ese tema tienen que formular la competencia general, porque han trabajado la anterior semana la competencia general de la asignatura. Ahora van a trabajar acá la competencia general de el tema. Luego, ¿qué métodos pedagógicos se van a utilizar para desarrollar ese tema?
Luego, si utilizan 1, 2 o 3 métodos, cada método, ¿qué estrategia va a utilizar? Puede utilizar 1, 2 o 3 estrategias cada método. Ahora, ¿qué técnicas va a utilizar cada estrategia de las que ustedes están plasmando en la matriz? Y luego, las actividades. Por ejemplo, si el método va a ser trabajo grupal, entonces la estrategia podrá ser, la estrategia dentro de un trabajo de grupo, la estrategia va a ser identificar las características de tal fenómeno utilizando un coloquio. La estrategia va a ser el coloquio. Y el coloquio significa que van a venir personas extras a la universidad o personeros de la universidad y van a tener el mismo nivel de participación en el coloquio y los estudiantes pueden estar observando y participando o haciendo preguntas al coloquio. La estrategia es el coloquio. La técnica va a ser recolección de información. Puede haber una ficha de recolección de información. Y la actividad, entonces, va a ser un coloquio donde se invitarán a personas externas de la universidad, donde darán a conocer, a difundir sus experiencias sobre tal temática. Entonces, vemos cómo le damos la secuencia. Cecilia, de todas maneras, acabo de darle ya un ejemplo y ustedes tienen en los videos y en los PowerPoints todo, es decir, los ejemplos hay ejemplos donde se describen estas características y aquí también vamos a ir mostrando, por ejemplo, algunos ejemplos. Una estrategia, por ejemplo, aprendizaje colaborativo. La técnica puede ser un estudio de caso, proyecto, debate, etc. Y el método será trabajo en grupo. Las actividades, búsqueda, análisis y síntesis de la información, discusión en grupo, poner hipótesis, tareas en equipo, tareas individuales, ¿no? Entonces, siempre la estrategia va a tener que utilizar técnicas, pero decimos que muchos autores, es decir, utilizan como sinónimo estrategia y técnica. Algunos autores dicen que el estudio de caso es una estrategia, pero para el caso de Tobón, él especifica que el estudio de caso es una técnica dentro de la estrategia aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, proyectos. Otros autores también manejan proyectos como estrategias. Los debates como estrategias. Por eso que no hay un criterio unánime en la literatura pedagógica de poder decir, es decir, hay un criterio unánime que método es una cosa, estrategia es esto, técnica otra. Sino que los autores, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a las corrientes, o como perciben en este caso, ¿no? Como perciben las características pedagógicas y el proceso de enseñanza-aprendizaje, determinan cuáles son estrategias o cuáles son las técnicas. Claro, en este caso sí, el método que usted va a utilizar en las estrategias, en las ecuaciones diferenciales, me imagino que va a ser el método matemático. El método es el matemático. Ahora, la estrategia. ¿Cómo usted cree poder llegar a su competencia? ¿Con qué estrategias va a trabajar? ¿Será una clase magistral la estrategia? ¿O será en este caso estudio de problemas? Entonces, la técnica va a establecer cómo va a instrumentar esa estrategia.
Policite, ¿está de acuerdo? Nosotros bien sabemos y conocemos que existen una diversidad de métodos. Y hay métodos generales que son aplicables a todas las ciencias y a todos los campos de los saberes, y hay métodos propios que tiene cada disciplina. Lo mismo ocurre para el campo educativo. En este caso, los métodos en cuanto a la forma de razonamiento, es decir, del razonamiento que tenemos el método deductivo, el método inductivo, el método analógico, el método comparativo, etc. ¿No? Entonces, en el campo de la educación y del proceso de enseñanza-aprendizaje, también nosotros utilizamos estos métodos. Por ejemplo, la utilización del método deductivo, cuando nosotros vemos contenidos temáticos, decíamos también ya en alguna de las otras sesiones, de que los contenidos temáticos siempre se utiliza el método deductivo, porque partimos de conocimientos generales para llegar a conocimientos específicos, es decir, las especificidades. En cambio, el método inductivo, ¿no?, es de lo específico a lo general. Es decir, de la especificidad o de lo particular a lo general. Y el método analógico comparativo, que es, en este caso, particular, comparación, y llegamos a conclusiones. Lo mismo, estos métodos también nosotros los podemos utilizar, y los utilizamos dentro de la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, siempre nosotros vamos a empezar enseñando las partes generales para cada vez ir abordando las partes de las especificidades. Ahora vamos a ver algunos métodos en relación a cuando se concretiza el proceso de enseñanza. En este caso vamos a ver que existen el método simbólico o verbalista. Es decir, que trabajamos en base a símbolos, y los símbolos son las letras, ¿no? Y verbalista, que es la comunicación verbal para poder transmitir los conocimientos. Luego tenemos el método intuitivo. Dentro del método simbólico o verbalista tenemos qué actividades desarrollamos. Las actividades. En este caso puede ser orales, una conferencia magistral, o puede ser una clase magistral o una clase participativa con preguntas-respuestas. Puede ser en este caso las actividades lectura de un texto, resumen de un texto. En cambio, en el método intuitivo es fundamentalmente acercar a la realidad, es decir, son más actividades experimentales, ¿no?, que el estudiante debe realizar actividades y van a ser sustituciones. Para el caso, por ejemplo, de salud, ¿no?, tendrá que utilizarse como método, puede ser el método deductivo, porque va a partir de lo general o lo específico. La estrategia podrá ser, por eso decimos que a veces en un mismo tema podemos utilizar una, dos o tres estrategias. Por ejemplo, una estrategia puede ser la clase magistral, donde el docente de anatomía va a hacer una explicación del contenido temático. Luego, otra estrategia podrá ser estudio de casos. Otra estrategia, estudio de casos. ¿Y cuál va a ser el estudio de casos? En este caso se va a ir al anfiteatro y se va a ver y se van a hacer los preparados. Ahora, lo que hemos visto en el caso por ejemplo, de la asignatura de anatomía, de que a veces en algunos casos, no sé si serán en la totalidad, no tengo esa certeza, pero en muchos de los casos hemos visto que no rima la parte teórica
con la parte práctica, porque un docente dicta la teoría y otro docente dicta la práctica. Y lo óptimo sería que el docente que dicte la materia de anatomía teórica también sea el que vaya a corroborar esos conocimientos teóricos en el anfiteatro cuando se hacen los preparados. Entonces, ahora hay que ver en este caso con qué técnicas se va a trabajar la estrategia, si la estrategia es la clase magistral. Entonces, la técnica será, si la estrategia es la clase oral, una clase oral, entonces será con, la técnica será preguntas, intercambio de preguntas, será solamente presentación del tema verbalizado, la técnica será lectura, la técnica podrá ser bajo el método simbólico, etc. Y si es en el caso práctico, entonces la estrategia es un estudio de caso, ¿no? Es un estudio de caso o puede ser una simulación, porque estamos simulando en un cadáver cuando tengamos que ver, por ejemplo, cómo se pueden distinguir las venas de la otra parte, a ver, ayúdeme por favor, hay un médico, unas son las vértebras, unas son las venas y las otras son las arterias. Entonces, las arterias generalmente las pintan de un color en el cadáver y las venas de otro color. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos simulando en un cadáver. Entonces, en este caso, la técnica va a ser la disección de la pieza del cadáver para poder identificar. En ese caso, la técnica será disección y además será el rayado con diferentes colores para identificar las venas de las arterias. Es decir, van viendo cómo se van sistematizando todo el proceso. Y las actividades. Entonces, las actividades van a ser aquellas que nos van a permitir reunir, ¿no?, todos estos elementos y poner en movimiento, nos ponemos en movimiento para alcanzar justamente la competencia. Entonces, la actividad primeramente será, ahora, en algunos casos ya están hechas las disecciones de los cadáveres, que los llaman los preparados. O en otros casos tienen que irse a hacer las disecciones en el cadáver. Entonces, las actividades, primero, ¿qué es la primera actividad? Conocimiento teórico del tema. Dominio teórico del tema, que ha sido, en este caso, la estrategia ha sido la clase magistral. Después, otra actividad será ingreso al anfiteatro utilizando la vestimenta adecuada y la sanitización necesaria. Otra actividad será identificación de arterias y venas. Otra actividad será pintar de un color las arterias y otra las venas. Y se cierra el ciclo de actividades cuando se puede regresar nuevamente al aula y se pide a los estudiantes de que hagan una exposición del trabajo del preparado que han desarrollado. En ese caso ya hay que ese contenido temático va a tener otra estrategia más, ¿no? Y esa otra estrategia va a ser exposición por parte de los estudiantes. Entonces, cerramos el ciclo dentro de las actividades. Sí, es cierto, pero lo que nosotros también tenemos que buscar es de que, como dice usted acá, de que es muy didáctico lo de las venas y arterias, pero tenemos nosotros que buscar en todas las temáticas que abordemos, justamente poder llevar esos conocimientos teóricos a la práctica. Y eso es lo que nos facilita grandemente al aprendizaje. De que el aprendizaje sea significativo para el estudiante, que el estudiante pueda asimilar los conocimientos en la memoria de larga data. ¿Y cómo se asimila? Haciendo. Entonces, ellos están entrando, han visto la teoría,
y están entrando al anfiteatro para ver qué características tienen las venas y las arterias y cómo se las puede diferenciar, porque le están poniendo inclusive colorcitos ahí para que se puedan diferenciar. Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿no? Ahora, lógicamente que inclusive se pueden hacer ya resolución de problemas. Cuando se tiene que hacer explicando ya, el estudiante irá a un centro hospitalario y tenga que estar con el docente y determinar cuáles son las venas de dónde están las venas de este paciente. Las que están azul aquí se ven en la muñeca. ¿Y dónde están las arterias? En la muñeca. ¿Y cómo sabemos cuál es arteria, cómo es vena? Parece una gasometría, si no me equivoco. Es cuando sacan la sangre de la arteria. Entonces, inclusive podemos ir mucho más allá. Todo depende cómo el docente organiza sus clases. Cómo organiza ese proceso de enseñanza para que el aprendizaje del estudiante sea significativo, sea valedero y pueda ser puesto en práctica. Ingeniero, Dígame. también a veces lo que yo he escuchado que la sangre, ya sea de las arterias o de las venas, una es más oscura que la otra. También eso podría ayudar a un reconocimiento visual, algo así. Es que el problema de que la sangre de las arterias creo que no se las ve como vemos las venas. A ver, el médico que nos dé la respuesta, por favor. Buenas noches. Bueno, yo no soy médico, ¿no? Pero lo poco que entiendo no se ve el tema de la sangre ni el color, solamente se distingue por colores lo que son las venas y las arterias, pero más allá no se puede ver. Claro, lo que hacen en anatomía es con un marcador pintar para que sepan por dónde va el ducto de las venas y por dónde va el ducto, en este caso de las arterias. Ahora, no sé, aquí me ponen un comentario y dice, yo aplico el método simbólico o verbalista. No en todas mis clases, pero lo aplico con el objetivo de que el estudiante razone. Por eso, es decir, eso no podemos nosotros dejar de hacer. En este caso, el método verbalista, ¿no? Verbalista es fundamental, porque el mensaje comunicacional que se pasa, que se desarrolla dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es principalmente verbalista. Porque por más de que en los libros se puedan leer esos contenidos temáticos, el docente no solamente repite pues esos contenidos temáticos, sino que el docente también va a exponer experiencias. Y eso significa de que el hombre pues ha tenido que leer 20 libros o a tener que trabajar en esa temática por cierto tiempo y está yendo es decir, exponer el contenido aplicando, en este caso, ejemplos de la vida profesional. Entonces, en este caso, esta estrategia que sería la clase magistral dentro del método simbólico, lógicamente que se va a enriquecer muchísimo más, porque el docente está poniendo ejemplos de la vida real, experiencias que él las ha vivido. Además, expondrá también los errores que ha cometido para que sus estudiantes no los cometan. Entonces, no podemos nosotros alejarnos, ¿no?, en este caso, del método simbólico ni de la clase magistral. Ahora, lo que vale la pena es de que la clase magistral sea compartida, como decíamos en la primera sesión. La construcción del conocimiento, por ejemplo, de una definición, donde los estudiantes viertan conocimientos previos sobre un tema, sobre una definición. Y se van agrupando todos ellos en la pizarra escribiendo lo que dicen los estudiantes. Y después dirá el docente, sí, esta es la definición, esto es esto, pero estás rescatando esos conocimientos previos de los estudiantes y dirá, esta es la definición. ¿Qué estamos haciendo? Construyendo el conocimiento. ¿Cuál es el rol del docente? El docente es un constructor del conocimiento, es un director del conocimiento, es un facilitador del conocimiento. Porque no le está diciendo al estudiante, tome, aquí está el texto
y repítame, memoríceme y luego venga a repetirme de memoria lo que dice esa definición, sino que la definición la está construyendo. Entonces, todo depende de esa dinámica que se tenga que dar dentro del aula. Por lo menos, yo particularmente, yo estoy plenamente de acuerdo cuando me dice de que sí, yo mis clases las inicio siempre bajo el método simbólico verbalista. Y voy explicando e inmediatamente voy poniendo ejemplos de la vida real. Y asimismo, ya con mis estudiantes, ya tengo la primera semana de clases, ya nosotros hemos planificado las tareas prácticas que se van a desarrollar fuera de la universidad o dentro de la universidad. Si es fuera de la universidad, ya tenemos todo el mapeo de las actividades y en la tercera semana, segunda semana ya, casi segunda, iniciando la tercera semana de clases, se avanza la parte teórica, que es verbalizada, que es oral, ¿no? Y inmediatamente doy los ejemplos y digo, esto me van a aplicar en el trabajo que van a elaborar y que tienen que elaborar y que van a trabajar esto. Para la siguiente clase me traen la evidencia de esa parte del trabajo. Y generalmente lo que busco son elaborar trabajos de campo. Es decir, cuanto más mis alumnos salen del aula, fuera de la clase, a los alumnos yo los tengo diseminados los fines de semana por todas las provincias. Y me van a ir a recoger la información, porque a mí me interesa que visualicen, ¿no? Visualicen lo que está escrito en la teoría, lo que el docente explica. Y les digo, van a utilizar el método, van a utilizar una de las técnicas más sencillas que existe, y es el ojímetro. Y esa técnica, a veces inclusive parece chistosa, ¿no? Ojito y anote. Todo lo que ve, usted anota. Pero usted me va a anotar en una planilla que se va a crear. Tiene que haber una matriz, porque no es anotar por anotar. Entonces le estamos dando en este caso una lógica al proceso de enseñanza y lógicamente que al proceso de aprendizaje. Porque es decir, el estudiante teoriza, el estudiante ejemplifica y el estudiante pone en práctica. En ese caso la competencia va a tener 3 verbos. Es decir, 3 desempeños, ¿no? Entonces, no es solamente formular las competencias por formularlas, sino que esa competencia se tiene que alcanzar y esa competencia se alcanza justamente viendo la evaluación sumativa. La evaluación sumativa tiene que ver la competencia. ¿Realmente el estudiante sabe elaborar contratos comerciales? ¿El estudiante sabe resolver problemas de ecuaciones diferenciales? En este caso, la evaluación sumativa tiene que mirarme a la competencia, porque siempre el estudiante sabe resolver problemas de ecuaciones diferenciales. Ese es el contenido de la competencia. Sí, Policita. Una competencia puede tener 1, 2, 3, 4 verbos. Es decir, no tenemos que muchas veces regirnos a la letra muerta de lo que dice la teoría, sino que nosotros mismos nos vamos a dar cuenta inclusive que podemos crear nuestras propias estrategias que no están escritas en ningún lugar, en ningún libro, porque esa es la experiencia que nos va a dar la vida de la docencia. Ahora vamos a ver los métodos en cuanto a la actividad de los docentes. En este caso tenemos método pasivo. El método pasivo, ¿no?, es en relación a cuál es la actitud del estudiante en relación, aquí tenemos a un estudiante pasivo, ¿no?, en relación a un docente. Puede que el docente sea activo, pero el aprendizaje del estudiante y su rol dentro del aula es pasivo.
Entonces el docente va a tener que, en este caso, cambiar esa actitud del estudiante y volverlo un estudiante activo, porque muchas veces estamos nosotros desganitándonos, explicando, haciendo la práctica, los estudiantes están durmiendo. Nosotros tenemos que buscar algún otro elemento, alguna otra estrategia o alguna otra técnica para quitar esa pasividad. Luego tenemos el método activo en relación a los estudiantes. Un estudiante activo. En este caso, el rol del docente va a ser orientador. Es decir, va a ser un docente que va a ayudar a la construcción del conocimiento. Va a ser un facilitador, va a ser un director del proceso de aprendizaje. Angélica dice, o se debe regir a lo que está dado. A ver, un poquito, por favor, oriéntenos sobre su pregunta. ¿Tiene micrófonos? Y dicen, me refería a que una vez dadas las estrategias, es decir, el plan pasado, y si yo decido cambiar la estrategia, ¿por alguna razón eso se puede hacer o debo regirme al plan dado? Mire, para esto le voy a dar un ejemplo. Tenemos el mismo docente. Tenemos los mismos estudiantes. Y tenemos la misma aula. Pero resulta que el tiempo difiere. De una semana a otra semana. El docente tiene una estrategia con la cual va a trabajar, que está planificada. Pero cuando llega al aula, ve un hermetismo total. Es decir, los estudiantes están totalmente pasivos. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? Cambiar la estrategia. Primero, indagar los hechos. ¿Por qué los estudiantes están con esa actitud? Algo tiene que haber pasado. Entonces, empezar a hacer una retroalimentación, averiguar el porqué de la actitud, y eso va a significar tal vez que esa clase no la avancemos en los contenidos temáticos, sino que estamos trabajando la parte actitudinal, la parte emotiva, la parte afectiva del estudiante. No nos olvidemos que nosotros trabajamos con seres humanos, que son nuestros estudiantes. Esos seres humanos tienen problemas, tienen angustias, tienen necesidades, tienen expectativas. Entonces, entre una clase y otra clase, siendo el docente el mismo y siendo los estudiantes los mismos, puede que el escenario sea totalmente distinto. Entonces, por eso regresamos otra vez al inicio y decimos, ¿qué es la didáctica? Y una respuesta muy simple que hemos dado, es el arte de enseñar. Y ahí surge la pregunta, ¿para ser artista se nace o se hace? Y en este caso será, si aquellos que no tuvieron una escuela, pero son artistas, hay que darles la escuela. Si el docente, para ser docente, no ha estudiado nada de pedagogía ni de didáctica, desconoce, pero hace muy bien su clase, desarrolla muy bien el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues él tiene que prepararse ya con las herramientas que le da la pedagogía, ya con las herramientas que le da la didáctica. Por eso decimos que los planes globales tienen que ser siempre flexibles. No pueden ser rígidos, porque los escenarios cambian muy rápidamente. Tanto los escenarios en cuanto a los contenidos temáticos, como cuanto también a la parte actitudinal de los estudiantes y también la parte actitudinal de los docentes. Porque muchas veces decimos, y lo lógico es, bueno, los problemas del docente se quedan en su casa o en la calle, pero cuando entra al aula, él tiene que seguir como antes. Pero a veces es bien difícil, porque también nosotros los docentes tenemos angustias, tenemos necesidades, tenemos problemas. Y a veces
No los transmitimos en el aula, pero basta, en este caso, el lenguaje corporal, porque también hay un lenguaje corporal que los estudiantes notan. Y dicen, ¿qué tiene usted hoy día? ¿Por qué está así si no sabe ser de esa manera? Entonces, por eso, no podemos ser rígidos en la elaboración de un plan global y en la utilización de las estrategias. ¿Cómo podemos volver activos a los estudiantes? Una de las técnicas en este caso son las preguntas. Y aun cuando sean preguntas fuera de los contenidos. Y otra de las técnicas es, en este caso, uno puede hacer las dramatizaciones en el momento, o compartir el problema del estudiante si quiere difundirlo en el aula. Entonces compartimos todo el problema y todos somos parte del problema y buscamos la solución al problema. Al estudiante solo se lo hace activo preguntándole. Al estudiante se lo hace activo se lo hace activo sacándolo a la pizarra. Al estudiante se lo hace activo cuando se le dice, a ver, saque su celular y busque el concepto de tal cosa. De lo estático que está, de lo pasivo que está, va a pasar a ser activo. ¿No? Y preguntando, ¿qué piensa usted? ¿Qué experiencia tiene sobre esto? Y hay algunos que son bien duros de poderles sacar, es decir, ni con cucharilla les sacamos las palabras. Pero no, tenemos que darle la confianza necesaria. Pero eso no significa de que el aula se vaya a relajar, ¿no? Exactamente, el lenguaje corporal, por ejemplo, es un elemento fundamental en el docente. El docente no puede ir a clases desgarbado, no puede ir lagañoso, no puede ir con tufo a trago, no puede ir desanimado. El docente es un ejemplo para los estudiantes. Y el manejo corporal es fundamental. Desde los movimientos de las manos, de los pies, de la expresión. Y lógicamente, otro elemento fundamental es el componente discursivo. Porque lo que hace el docente en una clase magistral o expositiva es un discurso. Pero el discurso tiene que ser entendido. El discurso tiene que ser asimilado. Eso significa de que el docente tiene que manejar muy bien la dislexia. Tiene que manejar muy bien las pautas gramaticales. En algunos cursos, por ejemplo, a los estudiantes les ponemos un corcho en la boca para que aprendan a desarrollar los músculos, a ejercitar los músculos para que después puedan vocalizar. Y eso significa también que tiene que tener conocimiento de las reglas gramaticales. Y eso automáticamente uno lo va asimilando. Que las comas significan tener que descansar en un texto. Y cuando uno habla también va descansando. Va poniendo las pausas en el diálogo. Por ejemplo, quienes son grandes oradores son los pastores evangélicos. Ustedes vayan a escuchar a un pastor evangélico. Realmente han llevado una formación de mucho tiempo para poder llamar y poder atraer a su público con esas expresiones orales y esas expresiones corporales.
Ahora vamos a ver acá un poquito algunas estrategias. Y estas estrategias han sido expuestas y trabajadas por Frida Díaz Barriga, que corresponde a la corriente constructivista. Para ella, por ejemplo, los objetivos o propósitos de aprendizaje son una estrategia. Ella, como el hermano también, los dos son doctores en pedagogía, no están apoyados mucho a la parte del enfoque por competencias. Ellos han trabajado más, trabajan el enfoque por objetivos. Y es por eso que establecen de que una estrategia docente, pero para un aprendizaje significativo, son los objetivos o propósitos. Entonces, tipo de actividad y formas de evaluación del aprendizaje, los objetivos. Ellos se marcan, por ejemplo, un objetivo general de la asignatura. El estudiante elabora contratos y la evaluación va a ser si realmente la evaluación sumativa tiene que mirar al objetivo general y sabe si realmente el estudiante elabora o no elabora los contratos. Luego, utiliza como otra estrategia el resumen. Que el resumen es la síntesis y abstracción de la información, es decir, lo más relevante del discurso oral o escrito. El resumen como estrategia, por ejemplo, nos sirve y nos permite mucho de que los estudiantes retomen nuevamente a la lectura, porque lo que nos estamos olvidando es leer. Y no hay, en este caso, conocimiento que no se adquiera si no es leyendo o viendo, y principalmente leyendo. Los organizadores previos, información introductoria, es un puente entre la información nueva y la previa, es decir, es un resumen que se hace, un organizador previo, un resumen entre la nueva información y la información que ya existe. Las ilustraciones, en este caso, es toda la parte gráfica. Son representaciones visuales de los conceptos. Llámense fotografías, dibujos, esquemas, gráficos, películas, teatralizaciones, etc. En este caso, la estrategia sería la ilustración y la técnica sería la teatralización, utilización de gráficos, utilización de videos. Por ejemplo, hay temas y hay asignaturas donde se utiliza mucho la parte de videos o de películas. Por ejemplo, en la carrera de historia, si vamos a ver historia medieval en Europa. Entonces, explicamos las características, los pasos que ha desarrollado la Edad Media hasta llegar a la Edad Contemporánea, ¿no? Pero ¿qué características tuvo la Edad Media con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media? ¿Cómo fueron las organizaciones sociales? ¿Cuál fue el rol que desarrolló o cumplió, en este caso, la Iglesia dentro de él o con el Vaticano como un poder más? Es decir, ¿cuál es el rol y cómo se organizan ya las hegemonías dentro de cada una de las coronas? Entonces, siglo por siglo se van explicando. El docente hace la clase magistral, explica la clase, pero lógicamente que hoy en día se puede apoyar perfectamente en películas, es decir, hechos acaecidos en el pasado y que están teatralizados o que están vistos desde la perspectiva de las películas, ¿no? de la narración y el guión de una película histórica. Me acuerdo una vez que tuve que afrontar, el año pasado, si no me equivoco, tuve que afrontar un tema que se llamaba las características de la llegada de los españoles a la América y la llegada de Cortázar a la América y ahí surgía la pregunta, ¿cómo es posible de que 60 u 80 hombres que llegaron de España pudieron someter a todo un imperio como ha sido el caso del imperio Inca? Y hay un documental que habla sobre las últimas excavaciones que se han hecho en el Perú, ¿no? Y
Hay un caso en especial, es una calavera que encuentran y la llaman mochito. Entonces, cuando a los chicos se les ha explicado esas características de cómo ha sido, en este caso, la llegada de los españoles y cómo ha sido el proceso de colonización y las instituciones que trajeron los españoles de España, y que esas mismas instituciones las han utilizado cuando llegan a la América, se les pasó la película de Mochito. Hasta el día de hoy, siempre preguntan, qué interesante Mochito. Realmente, ¿quién era Mochito? Una excavación que hicieron y encontraron un cráneo, y en esa calavera en el cráneo tenía una perforación. Y esa perforación era la primera bala que había matado, el primer proyectil que había matado a uno de los criollos. Y luego se siguen haciendo las excavaciones y se demuestra de que no había sido pues solamente el dominio de que van teniendo los españoles sobre los incas, que casi en el transcurso de 1 o 2 años los han sometido totalmente, y que no eran solamente pues por la parte bélica, porque sí eran bélicos, ¿no? Pero ha sido de que la misma gente del imperio inca traicionó al inca aliándose con los españoles. Y esos son los últimos estudios que se tienen arqueológicos sobre esas ruinas, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar aquello? Sí se les explica en palabras, pero si los ven una película, lógicamente que van a quedar pues totalmente, es decir, imbuidos de esa teoría, de esa parte de la historia, porque ahora está comprobada científicamente con esos documentales. Luego tenemos las analogías que indican que una cosa o evento es semejante a otra. Es decir, decimos, vamos a hacer por analogía, ¿no? Algo conocido o familiar es semejante a otro desconocido. Asumimos que por analogía el comportamiento de este grupo social es similar o parecido al del otro. Entonces estamos utilizando la estrategia de la analogía. Y vamos a analizar en un contexto determinado en el mismo contexto, a dos grupos diferentes. Puede ser grupos sociales, puede ser grupos de familia, puede ser personas, individuos, puede ser comunidades, etc. Otra estrategia, preguntas intercaladas, preguntas que se insertan en una situación o texto de enseñanza. Es decir, algo conocido o familiar es semejante a algo desconocido. Y en este caso, aquí hay unos sitios. Aquí lo que hacemos es preguntas intercaladas. ¿Qué dijo fulano? ¿Qué dijo sutano? ¿Cómo se relaciona lo que dijo Juan con lo que dijo Pedro? ¿Y qué es lo que dice Luis sobre tal cosa? Entonces podemos trabajar sobre un texto guía, por ejemplo, ¿no? Pistas tipográficas y discursivas señalan señales que se hacen en un texto para enfatizar u organizar elementos importantes por aprender. Es decir, en este caso, se hacen señales en un texto. Es idea principal, idea secundaria. Los mapas conceptuales, que son representaciones gráficas de esquemas de conocimiento, que indican conceptos, proposiciones, explicaciones. Y si no me equivoco, en el anterior módulo ustedes llevaron inclusive cómo se elaboran los mapas conceptuales desde el punto de vista de la digitalización, ¿no? Entonces, y es uno de los trabajos que también han presentado en este módulo. Y estructuras textuales, organización retórica de un discurso oral o escrito. Ahora vamos a ver algunos métodos en cuanto a la sistematización de la asignatura. En este caso tenemos el método rígido, que pueden ser esquemas. No, es un método totalmente rígido que no permite cambiar aquello, por eso el nombre de rígidos, que no permiten cambiar estos preceptos, estos principios, estos teoremas, etc. Luego tenemos el método semirrígido, que también son esquemas, pero que permite cierta flexibilidad, ¿no? Luego tenemos el método ocasional,
Se aprovecha la motivación del momento, aquella motivación que se puede dar dentro del aula para la construcción del conocimiento, y lógicamente se ven acontecimientos importantes del medio, es decir, del diario vivir, que pueden formar parte de los ejemplos, de la ejemplificación de los contenidos temáticos. Esto se aplica principalmente en las características del contexto, del contexto social, ¿no? Del contexto ambiental, por ejemplo, cuando vemos contaminaciones, tipos de contaminaciones, características de las contaminaciones. Ahora vamos a la esquina y vamos a ver qué contaminación tenemos acá. Contaminación del suelo, contaminación por ruido, contaminación atmosférica. Entonces los estudiantes están corroborando ese conocimiento teórico con una realidad del momento. Ahora vamos a ver las estrategias y vamos a ver cómo estas se producen. Una estrategia de aprendizaje requiere de una planificación de técnicas. Tiene que tener una secuencia. Esta estrategia puede ser de enseñanza-aprendizaje o puede ser de enseñanza, ¿no? Pero que a veces, es decir, no podemos dejar de conectar lo que es la enseñanza con el aprendizaje. Entonces hay una planificación de técnicas, hay una secuencia, hay un fin y hay una metacognición. Hemos dicho que la metacognición, desde el punto de vista del aprendizaje, la metacognición es aquellos elementos del pensar y sobre el pensamiento. Es decir, que el estudiante tenga la capacidad de poder establecer cómo estudia, de qué manera estudia, cómo aprende, qué es lo que le falta aprender, ese es su aprendizaje, para qué le sirve. Entonces el estudiante está todo el tiempo en un proceso de metacognición. Indagará más, averiguará más, preguntará más. Y también esta metacognición es un elemento fundamental, como nos dice Tobón, para los docentes. El docente tiene que preguntarse, ¿sus conocimientos estarán actualizados? ¿Lo que está explicando se entenderá? Si son esas interrogantes que se hace el docente, esas interrogantes que se cuestionan y lógicamente que se van a tener que evaluar. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver las estrategias de aprendizaje que desarrollan los estudiantes, ¿no? Hay estrategias de recirculación. Estas estrategias son aquellas que los estudiantes los utilizan para la parte memorística. Es decir, repiten y leen y releen y releen el texto, resaltan el texto, repiten la parte, es decir, en este caso la idea principal, la idea secundaria. Una estrategia de elaboración en este caso es eminentemente constructivista. Es decir, ese conocimiento va a plasmar en la construcción de algo. Puede ser una simulación, puede ser establecer las características del medio en el cual se está desarrollando. Siempre va a haber la construcción de algo. Y esta construcción generalmente nosotros la llamamos al final dentro de la evaluación un producto, ¿no? Esta estrategia de organización de la información, es decir, va a elaborar mapas conceptuales de temas abordados. Ahora, si él ha hecho, es decir, ha memorizado un contenido temático, sobre ese contenido temático ha elaborado un mapa conceptual y ese contenido temático ha llevado a la construcción de algo, lógicamente que el conocimiento va a ser mucho más internalizado para el estudiante.
Luego tenemos las estrategias de recuperación, que serían el recuerdo. Luego tenemos las estrategias de composición de textos y las estrategias de comprensión del texto. Una cosa es la estrategia de comprensión del texto, pero la estrategia de composición del texto no significa hacer un copy-paste, sino se les enseña a que sepan ellos resumir un texto, hacer un análisis, el por qué, el dónde, el cómo y el cuándo de aquello. Y ahí entra la parte de la comprensión del texto. El texto no significa memorizarlo, sino cuestionarse. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Y qué fuese si no hubiera sido así? ¿Y qué si le aumento un reactivo más a esta otra presentación para el microscopio? ¿Y qué características tiene la célula? ¿Qué tipos de células hay? A ver, ¿qué dice la teoría? Corroboraré en el laboratorio, en la práctica de laboratorio. Veré los tipos de células. ¿Qué características tienen estas células? Si le pongo un reactivo, ¿cómo reacciona la célula ante el reactivo? La teoría me ha dicho esto. Pero en el microscopio no estoy viendo esto. ¿O será que no está utilizando el reactivo verdadero o el adecuado? Entonces ahí ya se crea, ¿no?, la puesta en práctica de los conocimientos teóricos y también en este caso la composición del texto y la comprensión del texto en base a prácticas. Ahora vamos a ver un poquito algo sobre las técnicas de enseñanza, y vamos a decir que las técnicas de enseñanza es la manera de utilizar objetivamente el modo de actuar. Para esto necesita recursos didácticos, y esto es para alcanzar una meta o efectivizar el aprendizaje. Es decir, la técnica es la que nos permite, en este caso, darle movilidad a la estrategia para llegar a el cumplimiento de la competencia. Hay diferentes tipos de técnicas. En este caso tenemos la técnica del dictado, tenemos la técnica expositiva, la técnica bibliográfica, las técnicas cronológicas, la técnica del debate, la técnica exegética, que se utiliza generalmente en el área jurídica, que es la interpretación crítica de un texto, ¿no? Entonces hay un mundo de diferentes técnicas que ustedes van a poder encontrar bastante información en el Internet. Bien, hasta ahí llegamos. ¿Tienen algunas preguntas?